En el capítulo anterior hemos conocido cómo el Parque de María Luisa es heredero de parte de los jardines del Palacio de San Telmo, que fueron donados a la ciudad por la infanta María Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier, en 1893, y que aún guarda notas románticas de la intervención del jardinero de los duques, Le Collin, y cómo desde el primer momento el comité de la exposición destinó este lugar para esparcimiento de los visitantes al certamen, emplazando los pabellones alrededor del parque. Asimismo, se ha tratado la reordenación que hace Jean-Claude Nicolas Forestier de estos terrenos y el eje longitudinal que traza, uniendo tres enclaves: el estanque de los lotos, el de los patos y la fuente de los leones, siendo el agua el hilo conductor, además de su iluminación artística y la instalación de pequeñas glorietas. En este capítulo se abordará este último aspecto, esos lugares íntimos, propicios a la lectura y a la contemplación de la belleza de la naturaleza, en los que se quiso rendir un homenaje a la cultura, dedicando estos espacios a poetas, literatos y artistas, como recuerdo permanente a los protagonistas de las mismas. La glorieta la podríamos definir como un lugar apacible y recogido, adornados de plantas que se integran en el paisaje ajardinado, siendo el ladrillo y la cerámica sus principales elementos constructivos en la mayoría de los casos. La construcción de estas glorietas en el parque ha sido una labor continuada en el tiempo, algunas de ellas levantadas antes de la exposición o con motivo de esta, mientras otras se han ido añadiendo con el paso del tiempo. Visitaremos cada una de estas glorietas, monumentos y fuentes para conocer su historia, comenzando nuestro recorrido por la avenida de Isabel la Católica, junto a la torre norte de la Plaza de España. Lo primero que nos encontramos es un sencillo monumento dedicado a la raza, diseñado por Santiago Martínez, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1929, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Raza. Situado en la entrada del parque, con él se quiso homenajear a los pueblos americanos, saludándolos y dándoles la bienvenida a los que visitaran la exposición, con unos versos del poeta nicaragüense Rubén Darío, escritos con letra de bronce, sobre una lápida de mármol adornada con motivos renacentistas. Cruzamos a la acera de la izquierda y nos encontramos con la glorieta de Goya, de planta circular y delimitada por el bar Citroën y la torre norte de la Plaza de España. El acceso a la misma se realiza a través de dos columnas de granito que sostienen una delgada pérgola de madera. Las columnas fueron traídas desde Madrid procedentes del Palacio de la Inquisición y formaron parte del acceso al pabellón comercial Quinta de Goya, que estuvo situado en este lugar durante la exposición. En el centro se levanta un gran ficus que protagoniza este espacio. Desde aquí nos dirigimos a la cercana glorieta dedicada al escritor y poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer, que se construyó a iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero con el apoyo del ayuntamiento tras varios intentos fallidos. Para la construcción del monumento, los autores uteranos donaron los derechos de autor de su obra La Rima Eterna. Este fue diseñado por Lorenzo Coullaut Valera, siendo uno de los más bellos monumentos de los que tiene Sevilla. Realizado en mármol blanco, alrededor de un taxodio gigante, plantado en 1850, cuando el parque aún era propiedad de los duques. Sobre una pilastra se halla el busto de medio cuerpo del poeta, que toma como modelo el cuadro pintado por su hermano Valeriano. Al pie de la estatua, en el banco corrido, se hallan tres figuras de mujeres sedentes que representan el amor que llega, el amor que vive y el amor que muere. El conjunto se completa
con dos figuras aladas en bronce, una la del amor herido y muerto, y la otra del amor vivo, en actitud de herir. El monumento fue inaugurado el 9 de diciembre de 1911, siendo su construcción anterior a las actuaciones de Forestier en el parque. Debido al desarrollo del árbol que circunda, este grupo escultórico ha sufrido multitud de restauraciones. Nos dirigimos ahora a la cercana glorieta dedicada al literato Luis Montoto, patriarca de las letras sevillanas. La primera idea de su construcción la tuvieron los dramaturgos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en 1929, como la dedicada a Bécquer, pero no llegó a realizarse, no siendo hasta el 1 de mayo de 1959 cuando se inaugura una primera glorieta con un monolito en piedra de estilo constructivista, tallado por el escultor Emilio García Ortiz en 1957, junto a un estanque de perfil ondulado. En 1967, frente al monolito y estanque, se construyó otro estanque con una mujer recostada en una isleta central, de rasgos muy simples, situada ante un muro cerámico calado celeste del cual manaba una fuente de 3 caños, coronado todo por los rayos de un sol. Estas dos obras se deben al escultor Emilio García Ortiz, que contó con la colaboración de José Elías y José Luis Piáñez. Debido al deterioro de la figura femenina, ha sido sustituida por otra realizada en piedra. A la espalda de la glorieta de Luis Montoto se encuentra la dedicada a Torcuato Luca de Tena, fundador del semanario Blanco y Negro y del diario ABC, que prestó su decidido apoyo para que se celebrara en esta ciudad la Exposición Iberoamericana. Tomada la decisión de construir una glorieta en su memoria, en 1929, año de su fallecimiento, esta no llegó a realizarse, hasta que en 1951 el ayuntamiento retoma la idea, encargando el proyecto al arquitecto Leopoldo Carrera Díaz y al ingeniero Juan Villagrán Abaurrea, que diseñan una glorieta con clara influencia del Vicentino Palladio, como la Plaza de España. En el centro se instala un pabellón del que parten lateralmente pérgolas semicirculares que se rematan en sus extremos con 2 edificaciones cúbicas. En medio de la construcción se levanta un busto en bronce de Torcuato Luca de Tena sobre un sencillo pedestal, obra de Emilio Laiz Campos, y a los pies de este un estanque central alargado con surtidor, siendo inaugurada el 15 de mayo de 1954. En el salón del pabellón central, decorado con pintura de aves y motivos florales, durante un tiempo se pudo leer diariamente ejemplares del periódico ABC, habiéndose instalado recientemente un punto de lectura. Nos dirigimos hacia la Plaza de España, encontrándonos frente a esta la glorieta dedicada al llorado arquitecto sevillano Aníbal González Álvarez Osorio, que fue el arquitecto director de las obras de la Exposición Iberoamericana entre 1911 y 1926. Aunque en 1930 se aprobó la colocación de un busto del arquitecto, que lo realizaría el escultor Mariano Benlliure, en el patio del edificio central de la Plaza de España, esto no llegó a realizarse, no siendo hasta el 27 de mayo de 2011 cuando se inaugurara el monumento a este insigne sevillano, autor de la Plaza de España, a la que mira desde su pedestal. El monumento es una estatua de bronce de 2,5 metros de altura del arquitecto, sobre un pedestal de granito junto al que desciende una rampa. El pedestal tiene el nombre del artista esculpido en la piedra y a la derecha una placa dedicatoria. Los autores del monumento fueron el arquitecto Manuel Osuna y los escultores Manuel Nieto y Guillermo Plaza, que ganaron el concurso abierto por el ayuntamiento de la ciudad para la elección. En la avenida de Hernán Cortés
se encuentra la glorieta poco frecuentada dedicada a la memoria de la gran artista y cantante Concha Piquer, rotulándose esta glorieta, que no tenía nombre, el 8 de marzo de 1993, con la asistencia de su hija Concha Márquez Piquer. Su principal decoración consiste en 3 fuentes bajas de granito situadas al ras del suelo, procedentes de la plaza del Duque de Veragua, que fueron diseñadas por el arquitecto municipal Luis Gómez Stern, las cuales, una vez retiradas de la plaza, se instalaron en esta parte del parque. Cuenta también con abundantes naranjos procedentes de las antiguas plantaciones del Jardín del San Telmo, propiedad de los duques de Montpensier, y un magnífico eucalipto. La glorieta está situada en el lugar conocido como la Choza de los Carneros, usada para ese ganado cuando el parque formaba parte del Palacio de los Duques. Por el camino, antes de llegar a la glorieta de Rafael de León, nos encontramos con la sencilla glorieta recientemente creada llamada de los Cipreses, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día contra la Violencia de Género. Se sitúa este pequeño espacio en medio del camino de unión entre las glorietas de Concha Piquer y Rafael de León, habiéndose plantado cipreses como árbol de la vida y plantas a uno y otro lado del camino. Continuamos nuestro camino hasta llegar a la glorieta de Rafael de León, de sencilla composición y lugar agradable y luminoso, dedicado a este poeta y autor de letras para coplas. Es una glorieta relativamente moderna, se creó sin ningún nombre y se debe a la actuación que se realizó en 1960 de los abandonados naranjales de la época de los duques, en la que se instaló una fuente del antiguo mercado de la Puerta de la Carne y pavimentó con trozos de losas de piedra de Tarifa procedentes del cementerio de San Fernando, siendo esta hermosa fuente central la principal pieza de la glorieta, que se encuentra rodeada de plantas. En 1980, la glorieta se rotuló con el nombre del poeta Rafael de León, colocándose un azulejo con el nombre del escritor y los primeros versos del poema No te mires en el río, a cuyo acto asistió el poeta homenajeado. Salimos de esta glorieta y nos dirigimos a la contigua dedicada al famoso escritor italiano Dante Alighieri. Con motivo del 7º centenario del nacimiento de Dante, en 1965, la asociación que lleva su nombre en la ciudad promovió, con el apoyo del Instituto de Cultura Español y el Consulado de Italia, erigir este monumento que resultó ser muy viajero. El elemento principal es el busto del poeta florentino del escultor sevillano Juan Abascal Fuentes, realizado en bronce, sobre un pedestal en el que se menciona Sevilla en su obra La Divina Comedia. Este se inauguró el 19 de junio de 1969, en su primer emplazamiento, junto a la muralla del Alcázar. Posteriormente, en 1971, se trasladó el monumento a la avenida de Rodríguez Caso, en el lugar donde estuvo emplazado el monumento a la infanta María Luisa, donde aún permanecían las 2 columnas toscanas que la acompañaban. No sería este el último lugar donde se asentaría, ya que, con posterioridad, nuevamente fue trasladado, esta vez acompañado de las columnas del monumento de la infanta María Luisa, a su lugar actual al final de la avenida de Hernán Cortés, próxima a la glorieta de Rafael de León y de los hermanos Álvarez Quintero. Nos trasladamos ahora a la contigua glorieta de Covadonga, de planta circular, que es la de mayores proporciones de las situadas en el parque, que se configuró cuando en 1914, tras proyectarse lo que sería la Plaza de España, quedó un espacio residual que no entró en el diseño realizado por Forestier.
Los 4 grupos escultóricos que adornan su perímetro fueron realizados entre 1914 y 1916 por los escultores Lorenzo Collaut Valera y Manuel Delgado Blackenbury, para adornar en un principio las 4 hornacinas del Salón Elíptico del Pabellón de Bellas Artes, pero que no llegaron a ser colgados en dicho lugar, sino que en 1919 lo hicieron en esta glorieta, cuya primera denominación fue de las estatuas. Las esculturas, de 2,5 metros de alto por 2 de ancho, fueron realizadas en piedra arenisca. El arte simboliza la escultura, la pintura y la arquitectura, mediante 3 figuras que se distinguen por los elementos que portan. El genio muestra a un joven que va acompañado por Minerva, diosa de la sabiduría, y otra figura que representa a la ignorancia vencida. El trabajo aparece como un hombre en pie y 2 mujeres que simbolizan la vida activa y la contemplativa y los frutos de éste. Por último, la ciencia se presenta como una mujer que representa la escuela escolástica, acompañada de 2 figuras, una encarna la cultura clásica y la otra la ciencia contemporánea. En 1928 se le da la configuración que actualmente tiene, pasando a rotularse de Covadonga, como homenaje a la batalla que sirvió como inicio a la Reconquista. En uno de sus laterales se edificó lo que sería el pabellón de la prensa de la exposición, hoy día Colegio España. Regresamos nuevamente al final de la avenida de Hernán Cortés, donde se encuentra la glorieta dedicada a los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Proyectada en 1925 por Aníbal González, a propuesta del pintor y entonces concejal municipal Santiago Martínez, fue realizada por el comité de la exposición, siendo inaugurada el 10 de mayo de 1927. Esta glorieta, que es una de las más espaciosas del Parque de María Luisa, tras la anterior de Covadonga, es de planta rectangular, compuesta por 2 espacios, el de acceso con un estanque central y 2 largos bancos en los laterales, en cuyos respaldos, en azulejos, están pintados los retratos de los autores y los títulos y personajes de sus obras. El otro espacio está formado por un semicírculo a modo de ábside, con un cuerpo central enmarcado por 2 columnas platerescas de ladrillo tallado, y sobre una fuente de cerámica se encuentra reproducido en barro vidriado una nave de doble vela desplegada con su exilibri. Un mismo aliento impulsa las 2 velas. A ambos lados se ubican anaqueles para libros, haciendo partícipe así a los visitantes de las obras de esos escritores y dramaturgos. Del modelado de la pila y los amorcillos se ocupó el escultor sevillano Adolfo López Rodríguez y de la azulejería Manuel García Montalbán. Inmediatamente detrás de la glorieta de los Quintero, el comité eligió, recién terminada la ordenación del parque por Forestier, esta glorieta presidida por la Fuente de los Toreros. De reducido tamaño y forma circular, está ocupada en su centro por la Fuente de los Toreros, igualmente circular, que desciende 4 gradas revestidas de azulejos policromados. Toda la obra está alicatada con pequeñas baldosas ajedrezadas y decoradas con una variedad de asuntos seriados que representan retratos de toreros, personajes y tipos populares de los siglos XVIII, XIX y XX. Los dibujos originales se deben al ceramista Manuel Virgil Escalera, realizados a la cuerda seca en la fábrica de Ramos Rejano. Próxima a la glorieta de los toreros se encuentra la dedicada a otros 2 hermanos ilustres de esta tierra, los poetas Manuel y Antonio Machado, que en 1931 el Ayuntamiento de Sevilla quiso homenajear. La glorieta, de planta circular, se delimita por plantas trepadoras, uno de cuyos accesos lo forma una pérgola sostenida por parejas de columnas de mármol blanco. En el centro, una bella fuente en mármol rosa
con vasos de forma mistilínea, y alrededor bancos corridos con asientos de mármol y respaldo de hierro de forja, rematados sus extremos por anaqueles para libros. Este marco sencillo crea un ambiente de sobriedad y recogimiento, como un olvidado rincón protegido de las miradas de los paseantes. Salimos de la glorieta de los hermanos Machado y nos dirigimos al cercano Monte Gurgú, junto al cual se encuentra el monumento a Jean-Claude Nicolas Forestier, que fue el ingeniero y paisajista francés que se encargó de darle un nuevo diseño a los jardines del Palacio de San Telmo. Con motivo de la celebración en 2014 del centenario de la inauguración de la reforma de Forestier, se acordó erigir un monumento mediante coestación popular organizada por la Plataforma de los Jardines y el Paisaje de Sevilla. Pero no fue hasta el 21 de mayo de 2019 cuando se inaugura este monumento, realizado por Guadalupe Arévalo Pacheco, que está tallado en el tocón de un ciprés centenario que se encontraba en este lugar cuando Forestier realizó su proyecto de intervención del parque. En el interior de él se ha tallado una columna de capitel toscano, adornada con una rosa roja policromada como recuerdo de su flor preferida, y coronada la columna con un medallón de bronce con la efigie de Forestier. A los pies se encuentra un corte transversal del ciprés con indicación en los anillos de diferentes efemérides, desde 1850 hasta 1992, año de la Exposición Universal. A pocos pasos del monumento a Forestier y a los pies del monte Gurgú se encuentran los jardines de la Fuente de los Leones, donde se inicia el eje central del parque, que tiene como hilo conductor el agua, y que abarca la referida Fuente de los Leones, pasa por el estanque alargado, continúa por la colorida Fuente de las Ranas y el estanque en forma de T. Continúa por el romántico estanque de los Patos, para terminar en el estanque de los Lotos, cuyas descripciones ya han sido tratadas en el capítulo anterior, con la reordenación que Forestier realizó en el parque, manteniendo algunos elementos de los antiguos jardines del Palacio de San Telmo. Salimos de la Fuente de los Leones y atravesando la avenida de Pizarro nos encontramos con dos caminos paralelos bordeados de setos de cipreses cuidadosamente recortados que nos conducen a la glorieta de la cantante Ofelia Nieto, que tiene forma rectangular con una pradera central decorada con parterre de flores estacionales. Su parte posterior, semicircular, la cierra una pared blanca de media altura, en cuya parte central, en una hornacina revestida de baldosas cerámicas, se presenta la cantante que sostiene una flor en una mano, y dos figuras femeninas que representan el canto y la música, siendo su autor Juan Miguel Sánchez. Su muerte prematura dejó sin poder cumplir su deseo de cantar en la Plaza de España. Por ello, el ayuntamiento acordó erigir una glorieta que fue diseñada por el arquitecto municipal Juan Talavera Heredia, siendo inaugurada el 30 de junio de 1935. Nuevamente atravesamos la avenida de Pizarro y escondida entre arbustos se encuentra la pequeña íntima glorieta dedicada al inspirado poeta José María Izquierdo. Construida a instancia del Ateneo de Sevilla, fue inaugurada el 15 de agosto de 1925 y con ella se quiso rendir homenaje al insigne poeta, periodista, crítico musical y fundador de la cabalgata de Reyes Magos. El diseño corría a cargo del arquitecto municipal Juan Talavera Heredia y consiste en una sencilla glorieta de forma circular presidida por una columna de mármol blanco con capitel corintio sobre gradas y pedestal con el nombre del poeta,
todo ello enmarcado por dos anaqueles para libros de cerámica trianera de vivos colores, completando el conjunto dos bancos semicirculares recubiertos de cerámica. Continuamos nuestro recorrido por la avenida de Pizarro hasta llegar a un amplio espacio dedicado al recuerdo de la ilustre dama doña Eugenia Sol María del Pilar Fitzjames Stuart, duquesa de Santoña, una gran enamorada de la ciudad. Esta glorieta, como Rosaleda de Doña Sol, fue inaugurada el 22 de abril de 1959 y es obra del arquitecto Luis Gómez Ester. Esta espaciosa glorieta, a diferencia del resto, se halla algo rehundida y es de planta muy sinuosa, en cuyos bordes se encuentran instalados los bancos y los pedestales de las estatuas que las decoran, estando enmarcados por arriates con setos y arbolado. Las estatuas de las dos figuras femeninas representan a unas jóvenes portando flores, una un ramo y la otra una corona. Estas esculturas proceden de los jardines del Palacio de San Telmo. Desde la glorieta de Doña Sol nos dirigimos por un lateral a la cercana glorieta dedicada al periodista y escritor Benito Mas y Prat, levantada a instancia del profesor Enrique Real Magdaleno, fue costeada por suscripción popular y diseñada por Aníbal González, siendo inaugurada el 2 de mayo de 1924. Está construida con ladrillos de forma semicircular, presidido por un cuerpo elevado donde, sobre unos azulejos con los escudos de Sevilla y Écija, pintado por Enrique Orce, se alza una hornacina con el busto en mármol blanco de Mas y Prat realizado por Antonio Castillo Lastruzzi. De este cuerpo central salen lateralmente dos bancos curvos con respaldo de hierro, rematados por un pilón con final apuntado y ahuecados con anaqueles para libros. En sus caras y en el asiento del banco figuran azulejos con escenas costumbristas sevillanas, originales de José García Ramos, pintadas también por Enrique Orce en la fábrica de Ramos Rejano. Frente a la glorieta de Mas y Prat, y antes de llegar a la avenida de Pizarro, se encuentra en una amplia zona jardinada con setos de formas geométricas la glorieta de la Concha, proyectada por Forestier para el parque. Su diseño clasicista lo combina con toques de cerámica local, resultando una síntesis de lo que proyectó para el parque. Lleva este nombre por una concha o venera de cerámica trianera de color cobrizo realizada en la cerámica Montalbán, que se sitúa en la fuente octogonal central, decorada con combinación de colores blanco, azul y cobrizo, al igual que los azulejos de bancos y muretes del recinto. En los parterres se encuentran sobre pedestales 4 figuras en mármol blanco que representan las 4 estaciones del año, realizadas por Manuel B. Delgado Brackenbury en 1914, que se guardan en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, habiéndose colocado copias de ellas. A la derecha de esta, por un sendero, se encuentra la glorieta azul, que está precedida por 4 bancos curvos revestidos de azulejos de dibujos geométricos multicolores y 2 bellos jarrones de cerámica sobre pedestales. La glorieta azul es un amplio espacio de planta rectangular, denominado así por el color azul de todos sus elementos decorativos, y que anteriormente fue llamada como Glorieta de la Música. Durante la Exposición Iberoamericana estuvo ocupada por una sala de fiesta llamada primeramente Ambassador y más tarde Andalucía. Recientemente fue rectificado su trazado y colocado nuevos elementos cerámicos y un parque infantil. El contiguo Paseo de las Pilitas está formado por 3 pequeñas glorietas consecutivas con fuentes,
situándose en la central la glorieta dedicada a Mariano Méndez Bejarano, que fue literato, investigador, filósofo, político y publicista, habiéndose rotulado recientemente. Este pequeño y apartado lugar, rodeado de vegetación, cuenta con 4 bancos y una fuente central, todo ello recubierto con azulejería blanca y azul. La fuente se ha colocado de forma romboidal y en su centro un espacio interior de forma cuadrada, donde se aloja el surtidor. Nos dirigimos ahora a la avenida de Rodríguez Caso, hasta llegar a la glorieta dedicada a la artista sevillana Juanita Reina. La glorieta está situada en la zona central del parque, junto a la isleta de los Patos. Es un espacio abierto, de planta circular, y en el centro se halla una fuente en forma de estrella de 8 puntas con detalles arabescos, alicatada en tonos blanco y azul, con un surtidor central. Todo ello sobre un basamento de guijarros de forma estrellada. Esta configuración actual es reciente, ya que se inauguró el 10 de octubre de 1994, con motivo de la rotulación y dedicatoria a la conocida cantante y actriz sevillana. La fuente y la rotonda ya existían con anterioridad, bajo el nombre de glorieta elíptica, y poseía una fuente de mármol en el centro, así como copas pétreas con plantas sobre pedestales. Junto a la glorieta se encuentra un edificio llamado la Casa de los Pájaros, de estilo árabe, y que es una herencia de cuando el parque formaba parte de los jardines del duque de Montpensier, siendo utilizado durante un tiempo como sede de la guardería jurada del parque. En agradecimiento a la infanta María Luisa Fernanda por la cesión en 1893 de parte de los terrenos de los jardines del Palacio de San Telmo a la ciudad de Sevilla, el ayuntamiento encarga ese año al escultor Antonio Susillo el proyecto para la realización de un monumento a la infanta que quedó sin realizarse por la muerte del artista. No es hasta 1928 cuando, a petición del comisario regio Cruz Conde, se acordó el erigir un monumento encargándosele al escultor Enrique Pérez Comendador, siendo inaugurado por el rey Alfonso XIII al año siguiente, ubicándose en un espacio existente con un largo parterre rectangular con césped y flores, delimitado por un seto entre la actual glorieta de Juanita Reina y la avenida de Rodríguez Caso. Este fue el primer lugar que ocupó el monumento en el parque, instalándose junto a la escultura 2 columnas toscanas que no gustaron al autor. En 1965 se retira de su emplazamiento para realizar una réplica en bronce, siendo donada en 1972 a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda la escultura original en piedra. Al instalarse la copia en bronce, se cambia de ubicación, situándola en el lugar que hoy ocupa, al fondo del estanque de los Lotos, justamente enfrente de su primer emplazamiento. La estatua, colocada sobre un pedestal pétreo, representa a una mujer de porte señorial, sentada en un sillón con una flor en la mano derecha que ciña el pecho. Según algunos críticos, la flor representa los jardines que con cariño entregó a la ciudad. Para otros simboliza a su hija la reina María de las Mercedes, al estrechar la flor en su corazón. A la espalda del monumento a la infanta María Luisa, en la confluencia de las avenidas de Bécquer, Conde de Urbina y Conde de Colombí, se encuentra una gran glorieta circular que en 1997 fue rotulada en memoria de la escritora y recitadora Gabriela Ortega, siendo la más sencilla de las que se encuentran en el parque, situando solo en el centro un enorme ficus, aunque su amiga Maruja Torres costeó una escultura en bronce que aún no ha sido colocada. A la vista de los resultados, podemos decir
que Sevilla recibió en su zona sur una amplia superficie vegetal que favoreció la expansión de la ciudad en esa dirección y que, a pesar de ser diseñado por un francés, refleja la esencia del sentimiento andaluz, constituyendo por sí mismo una obra de arte. Por todo ello, el parque, más que nunca, es el sedante de las brisas, la sombra fresca del tórrido verano, un oasis de paz accesible, paraíso del ciudadano que cubre sus horas de descanso con el disfrute de la naturaleza en el corazón de la ciudad, contemplando su abundante vegetación y el trinar de los pájaros.